vida nueva. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, bienvenidos todos. Yo sí sentía unos ojitos que me miraban y decían, todavía falta algo. Yo, pero ¿qué estaré diciendo? Claro, era que faltaba la alabanza. Qué pena con ustedes. Miren, levante la mano al que no se le olvide algo. Creo que ninguno. Hagan de cuenta que cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, el que esté libre de olvidos, que me diga. Bueno, la historia de hoy es muy agradable. Los voy a poner en contexto para que iniciemos, gracias Juan, para que iniciemos como tengamos claro qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, recuerdan que una mujer que se llamó Jezabel y que era malísima, pero ella, porque ella venía de otro pueblo que era diferente al pueblo de Israel, y venía con otros dioses y otras costumbres. Y ella implantó eso en el pueblo de Israel a la fuerza, junto con su esposo. ¿Recuerdan? El final de ella, Acab, el rey Acab. El final de ella fue asesinada, pero ella tuvo una hija que se llamaba Atalía. Y Atalía hizo exactamente lo mismo, se apoderó del trono, se apoderó del reino y empezó a hacer de todo. Entonces, dentro de su familia había un nietecito que se llamaba Joás, y a Joás lo escondieron porque ella mató a toda la familia para que nadie le pudiera quitar el trono. Entonces imagínense lo querida que era, acabó con toda la familia y solo se escapó un niño, un bebecito, que una mujer lo escondió y se lo llevó a la casa del sacerdote. Y el sacerdote se llamaba Joás. Y este sacerdote crió al niño y lo escondió durante 7 años. Durante 7 años fue... Joyadá, perdón. Es que Joyadá es el Joás era el niño y Joyadá era el sacerdote. Entonces, Joyadá escondió a este niño durante 7 años y fue su mentor en la ley, en todo lo que tenía que instruirlo durante 7 años. Ahí lo formó, lo escondió mientras Atalía reinaba. Al final de esta introducción, este sacerdote se volvió a levantar contra esta mujer, restauró la situación en el país y ella fue también asesinada. Y al niño lo ponen como rey. Un rey a los 7 años. Fue el rey más joven que existió en la época. Entonces vamos a mirar qué pasó durante este periodo y lo vamos a encontrar en Segunda de Crónicas 24. Amén. Entonces ya quedó claro, ya me entendieron. Atalía tuvo una hija. No. Isabel tuvo una hija. Con calma. Es que estoy nervioso. Ya entendimos. Isabel, Atalía y sus descendientes. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Joás, el niño, tenía 7 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 40 años.
Su madre era Sibia, oriunda de Beerseba. Mientras el sacerdote Joiada vivió, Joás hizo lo que agradaba al Señor. Joiada eligió 2 esposas para Joás, y con ella Joás tuvo hijos e hijas. Algún tiempo después, Joás decidió reparar el templo del Señor. Reunió a los sacerdotes y a los levitas y dijo: vayan por las ciudades de Judá y recojan dinero de todos los israelitas para reparar cada año el templo de su Dios. Háganlo inmediatamente. Sin embargo, los levitas fueron negligentes. Entonces el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y dijo: recuerden, ya el niño creció, y llamó a Joiada: ¿por qué no has presionado a los levitas para que vayan y recojan en Judá y en Jerusalén la contribución que Moisés, siervo del Señor, y la asamblea de Israel impusieron para la tienda donde se guardan las tablas del pacto? Resulta que la malvada Atalía y sus hijos habían destrozado el templo de Dios y hasta habían ofrecido a los Baales los objetos sagrados del templo del Señor. Por eso el rey ordenó que se hiciera un cofre y que se colocara afuera junto a la puerta del templo del Señor. Luego mandó que se pregonara por Judá y Jerusalén que trajeran al Señor la contribución que Moisés, siervo de Dios, había ordenado a Israel en el desierto. Todos los oficiales y todo el pueblo llevaron alegremente sus contribuciones y las depositaron en el cofre hasta llenarlo. Los levitas llevaban el cofre a los funcionarios del rey para que lo examinaran. Cuando veían que había mucho dinero, se presentaban el secretario real y un oficial nombrado por el sumo sacerdote, y luego de vaciar el cofre volvían a colocarlo en su lugar. Esto lo hacían todos los días. Así recogieron mucho dinero. El rey y Joiada entregaban el dinero a los que supervisaban la restauración del templo del Señor, y estos contrataban canteros, carpinteros y expertos en el manejo del hierro y del bronce para repararlo. Los supervisores de la restauración trabajaban diligentemente hasta terminar la obra. Repararon el templo de Dios y lo dejaron en buen estado y conforme al diseño original. Cuando terminaron, llevaron al rey y a Joiada el dinero que sobró, y esto lo utilizaron para hacer utensilios para el templo del Señor, utensilios para el culto y para sus holocaustos, cucharones y vasos de oro y de plata. Todos los días, mientras Joiada vivió, se ofrecieron holocaustos en el templo del Señor. Pero Joiada envejeció y murió muy anciano. Cuando murió, tenía 130 años. Fue sepultado junto a los reyes en la ciudad de David, porque había servido bien a Israel y a Dios y su templo. Después de que Joiada murió, los oficiales de Judá se presentaron ante el rey para rendirle homenaje, y él escuchó sus consejos. Abandonaron el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y adoraron las imágenes de Aserá y de los ídolos. Debido a este pecado, la ira de Dios cayó sobre Judá y Jerusalén. El Señor envió profetas para que los exhortaran a volver a Él, pero no les hicieron caso. El Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sumo sacerdote Joiada, y presentándose ante el pueblo, declaró: así dice Dios el Señor, ¿por qué desobedecen mis mandamientos? De ese modo no prosperarán. Como me han abandonado,
yo también los abandonaré. Pero ellos conspiraron contra Zacarías, hijo de Joiada. Entonces, por orden del rey, lo mataron. Lo mataron a pedradas en el atrio del templo del Señor. Así fue como el rey Joás, no tomando en cuenta la bondad de Joiada, mató a su hijo Zacarías, quien al morir dijo: que el Señor vea esto y te juzgue. Al cabo del año, las tropas arameas marcharon contra Joás, invadieron Judá y Jerusalén, y después de matar a los líderes del pueblo, enviaron todo el botín al rey de Damasco. Aunque el rey arameo era pequeño, el Señor permitió que derrotara a un ejército muy numeroso, porque los habitantes de Judá habían abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. De esta manera, Joás recibió el castigo que merecía. Cuando los arameos se retiraron, dejando a Joás gravemente herido, sus servidores conspiraron contra él y lo mataron en su propia cama, vengando así la muerte del hijo del sacerdote Joiada. Luego lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en el panteón de los reyes. Los que conspiraron contra Joás fueron Sanat, hijo de Simat, el amonita, Josabat, hijo de Sinrit, el moabita. Listo. Hasta ahí llega el capítulo 24. ¿Qué entendimos del capítulo 24? Miren, era un niño. Ese niño creció bajo las instrucciones de un sacerdote. O sea, ese mentor que nos trae la instrucción de Dios y lo enseñó. Pero este hombre, cuando creció, decidió escuchar las voces de otros y terminó asesinando al hijo de su mentor, porque ya había muerto por la edad, murió a los 130 años. Entonces, el reino volvió, después de que era próspero, y ustedes vieron que reconstruyeron todo, les estaba yendo muy bien, volvió abajo. El Señor permitió que vinieran los arameos y los conquistaran y les quitaran todo. Otra vez quedaron como pobres, quedaron graves porque vinieron los enemigos. El Señor permitió que les ganaran la batalla, así ellos fueran más numerosos que el otro ejército, pero el Señor en castigo dijo: como ustedes hicieron lo malo, ahora va a pasar esto. Entonces, esto hace parte de la enseñanza del día de hoy, pero no es toda. ¿Vamos a leer el 25 de una vez o primero haces el 24? Yo quiero, esto estamos aquí compartiendo esta prédica los dos. Algo que es importante para resaltar en el 24, hablando con mi esposo, nosotros llevamos varios días contemplando esta palabra, y es como el enemigo ama los lugares que han sido dedicados y consagrados a Dios. Ustedes se dieron cuenta que Joás hizo lo que su mentor le había dado como consejo. En este caso, Joiada, este sacerdote. Y este sacerdote le decía: ¿usted quiere recuperar y prosperar todo este reino? Entonces reconstruya y ponga este lugar como es. Y empezaron a traer orden, empezaron a traer ofrendas, empezaron a organizar. Dicen que cada día el cofre se llenaba más para restaurar el templo del Señor. Y contrataron herreros, hicieron objetos de bronce, y el templo estaba espectacular. Todo eso
prosperaba y abundaba en el lugar donde la presencia de Dios estaba. Era consagrado, era un lugar santo. Pero después de todo eso, ¿qué hizo? Vino Joiada y se murió. Y entonces empezó a escuchar las voces de sus enemigos, que eran sus amigos. A lo que me refiero es que el enemigo usa las personas cercanas. Y empezaron a hablarle. Y dice en traducción viviente, en el 17, después de la muerte de Joiada, los líderes de Judá fueron y se inclinaron ante el rey Joás y lo persuadieron para que escuchara ¿qué? ¿Para que escuchara qué? Sus consejos. Decidieron entonces abandonar el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y en cambio rindieron culto a ídolos y a los postes dedicados a la diosa Será. A causa de este pecado el enojo divino cayó sobre Judá y Jerusalén. ¿No piensas tú? Y hablábamos con el pastor, cuando ustedes quieren empezar a reconstruir su vida con el Señor, a consagrar su corazón y a dedicarlo a Él, entonces vienen las personas más cercanas, esos consejeros, y empiezan a decirle: venga, ¿usted qué está haciendo? ¿Usted qué está haciendo? No hay necesidad de esto, hay necesidad de aquello. Y entonces empieza el abandono a todo lo que había sido dedicado al Señor. Todo lo que le pertenece a Dios es lo que Satanás persigue. Y entre más tú te consagres a Dios, más Satanás va a quererte, porque tienes una unción tan poderosa, que esa unción es lo que Él quiere venir a destruir. Ese lugar de adoración, que es tu corazón principalmente, es el que va a empezar a escuchar el consejo equivocado, que te va a decir: abandone el templo del Señor. Si ustedes miran el 18, dice: decidieron abandonar el templo del Señor. ¿No es acaso que cuando ustedes empiezan un proceso con Dios, vienen los consejeros que le dicen a ustedes que tienen que abandonar ¿qué? El lugar de adoración, el templo? ¿Qué pasó? Concluyó. El pastor se me fue a organizar allá el micrófono. Igual a usted le gusta este. ¿Ahí? ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué pasó? Pasa de que, concluyendo este capítulo 24, tenemos dos decisiones inclinadas en hacer lo bueno o hacer lo malo. El rey era el mismo. Cambió la versión de la historia solo con la voz que escuchaba, ya sea un mentor que venía de parte de Dios o las voces que son aquellos que decidieron y con los que decidieron abandonar. Pero miren lo que ha hecho. Cuando comienza la historia, es tan tremendo como ese Joás la da toda porque el templo sea lo mejor. Pero cuando muere y se relaciona mucho más con los malos consejeros, dice: a causa de este pecado el enojo divino cayó sobre Judá y Jerusalén. Leo el 19. Sin embargo, el Señor envió ¿a quién? ¿A quién envió? A sus profetas, para que el pueblo se volviera a Él. Los profetas advirtieron al pueblo, pero aún así, ¿ellos qué? No quisieron escuchar. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, que era el hijo de ese líder Joiada, el sacerdote, y se puso de pie delante del pueblo y dijo: esto dice Dios: ¿por qué desobedecen los mandatos del Señor e impiden su propia prosperidad? Ustedes han abandonado al Señor y ahora Él los ha abandonado de ustedes. ¿Y qué le dice Él? Mire, ¿sabe qué? Deje de ser tan metido. A usted no le importa cómo a mí me vaya. Yo estoy haciendo lo que yo quiero. Entonces viene esa llamada, esa invitación. Viene esa voz que le dice: hermano, no se descuide.
Usted ya estaba buscando de Dios, ¿qué pasó? Viene esa voz de ese profeta y le dice, ojo, no se descuide, mira lo que está pasando. Y le dice, ¿sabe qué? A mí no me moleste. Y lo mata. Decide matarlo. Tremendo su fin, pastor. Vamos al 25. ¿Hasta ahí todo claro? Ahora cogemos el 24 y 25. Listo, vamos al 25. Dice, pero el capítulo 25, 25:1. Entonces ya la tenemos clara. ¿Qué pasó ahí en el capítulo? El que no la tenga clara, pues aquí es como en la clase. Que lo tenga claro, levante la mano y le volvemos a explicar. Dice, Amasías tenía 25 años cuando subió al trono. ¿Amasías era quién? ¿Cómo llamaba el rey anterior? Joás. Mire, les explico esto. La línea de reyes era una línea familiar. El padre le dejaba al hijo y a su vez ese hijo le dejaba a su hijo el reino. Lo mismo pasaba con los levitas. Los levitas son una familia sacerdotal. Por lo tanto, ¿vieron cómo se llamaba el sacerdote principal? Joiada. ¿Y a quién lo sucedió? Zacarías. Y Zacarías era hijo, que fue el que el rey asesinó. Amasías ya era hijo de ese rey. Como el rey lo asesinaron, quedó él como rey. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Joadín y era de Jerusalén. Amasías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, pero adivinen qué es lo que pasa. Muchos somos buenos, muy queridos, pero de verdad estamos haciendo las cosas como son, porque muchas veces hacemos las cosas con un interés. Y eso fue lo que pasó con este rey, porque aquí las cosas se hacen con el corazón, no por interés ni con la cabeza, porque muchos hacemos cosas con la cabeza. Entonces uno dice, si yo hago esto, entonces va a pasar esto. Eso se llama premeditación, o sea, cuando usted hace algo pensando que va a suceder tal cosa. Amén. Cuando Amasías se afianzó en el trono, ejecutó a los oficiales que habían asesinado a su padre. Sin embargo, no mató a los hijos de los asesinos, porque obedeció el mandato del Señor. Moisés había escrito en el libro de la ley: los padres no deben morir por los pecados de los hijos, ni los hijos deben morir por los pecados de los padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por sus propios delitos. Después Amasías organizó al ejército y designó generales y capitanes para todo Judá y Benjamín. Hizo un censo y descubrió que tenía un ejército de 300,000 soldados electos, hombres de 20 años o más, todos entrenados en el uso de la lanza y el escudo. También pagó alrededor de 3.400 kilos de plata para contratar de Israel 100,000 hombres de guerra con experiencia. ¿Qué es lo que pasa? Son dos países. Abajo está Judá y arriba es Israel. Los dos son familiares, pero están separados porque mucho más atrás en la Biblia, debido a sus pecados, unos quedaron en el reino de arriba y otros en el reino de abajo. Entonces, este era el rey del país de abajo y dijo: no, voy a contratar a los soldados
del país vecino. Como decir, vamos a contratar a los soldados de Girardota, porque esos sí están, vea, al pelo, esos sí saben cómo pelear. Entonces, ¿dio cuánto? 3.400 kilos de plata para contratarlo. Entonces el hombre de Dios se presentó a él y le dijo, no falta el sacerdote que venga a decirle a uno cosas. No falta la pastora Carmen que venga uno a decirle lo que uno no quiere. Ave María. Su majestad, no contrate tropas de Israel, porque el Señor no está con ellos. Él no ayudará a esa gente de Efraín. Si usted permite que ellos vayan a la batalla junto con sus tropas, ustedes serán derrotados por el enemigo, sin importar que también peleen. Dios los derribará porque Él tiene poder para ayudarlos o para hacerlos tropezar. Amasías le preguntó al hombre de Dios, ¿pero qué toda esa plata que pagué por contratar al ejército de Israel? ¿Cuánto fue que dio? 3.400 kilos de plata. Una platica. El hombre de Dios contestó, el Señor puede darle mucho más. A usted mucho más que eso. Así que Amasías dio de baja a las tropas que había contratado y las envió de regreso a Efraín. En consecuencia se enojaron con Judá y regresaron enfurecidos a sus casas. Luego Amasías se armó de valor y dirigió su ejército al valle de la Sal, donde mataron 10.000 soldados edomitas de Seir. Capturaron otros 10.000, los llevaron al borde de un precipicio y desde allí los despeñaron. Al caer sobre las rocas abajo se hicieron pedazos. Mientras tanto, las tropas contratadas de Amasías había enviado de regreso, hicieron incursiones en varias ciudades de Judá, entre Samaria y Bet-Jorón, mataron a 3.000 personas y se llevaron un gran botín. Les explico este pedacito. Ya los despachó. ¿Por orden de quién? Del hombre de Dios. El hombre de Dios le dijo, no, devuélvalos que si no, Dios no lo va a acompañar en la batalla. Los despachó con la plata, pero aparte de que quedaron ofendidos, lo que hicieron fue, atacaron las ciudades, como decir, ya esto nos vamos para la casa, robemos todo lo que podamos. Entonces se robaron y atacaron a las ciudades donde iban pasando y se llevaron, fuera de todo, un gran botín. Cuando el rey Amasías regresó de masacrar a los edomitas, trajo consigo los ídolos que le había quitado a la gente de Seir. Los puso como sus propios dioses. Se inclinó ante ellos y les ofreció sacrificios. Esto hizo enojar mucho al Señor, quien le envió un profeta para que le preguntara, ¿por qué acudes a dioses que ni siquiera pudieron salvar a su propio pueblo de tu mano? Pero el rey lo interrumpió y le dijo, ¿usted qué le importa? Pues ahí no dice así, pero sí le dijo. Sí. Debe ser metido. Pues ¿cómo así? Es que miren, a más de uno cuando viene la pastora y le dice algo y dice, ¿cuántos quisieran decirle? Pues, es muy metido. Eso fue lo que el rey le dijo. María, usted sí es muy metido. ¿Desde cuándo te nombré consejero? Yo acaso le pedí que me diera una profecía, un consejito. No, señor, quédese callado. ¿Desde cuándo te nombré consejero del rey? Cállate antes de que te mande a matar. El profeta, pues, yo también me quedo callado. El profeta no insistió más. Dijo, pues se quedó callado, pero dijo alguna cosita. Dijo, hizo esta advertencia. Yo sé que Dios ha decidido destruirte, porque has hecho esto y te negaste a aceptar mi consejo. Eso es como cuando a la mamá uno le desobedece.
¿Quién de ustedes se acuerda de la mamá? Yo ya, mi mamá ya se fue. Pero ¿se acuerdan cuando la mamá a usted les decía hagan esto y usted no lo hacía? Y después, ¿qué les decía? Le va a pasar. Ver y verá que le va a pasar. Y ahí viene qué le pasaba. Después de consultar con sus consejeros, el rey Amasías de Judá envió a Joás, rey de Israel, hijo de Joacás, nieto de Jehú, el siguiente desafío. O sea, al rey, que era el rey del otro país, de los soldados que él primero contrató y luego los despachó, ya se sintió muy valiente. Ya él dijo, pues yo ya maté a esos 10,000 y le despeñé a otros 10,000. Yo soy el chacho, ahora yo ya puedo pelear con él. ¿Y qué le dijo? Ven y enfréntate conmigo en batalla. Ah, muy querido, ¿sí o qué? Entonces el rey Joás de Israel respondió a Amasías, rey de Judá, con el siguiente relato. En las montañas del Líbano, un cardo le envió un mensaje a un poderoso cedro, o sea, una cosita así de chiquitica, una florecita así pequeña, le mandó un mensaje a un árbol gigante. Entrega a tu hija en matrimonio a mi hijo. Pues esa es una forma en que una parábola. Pero en ese momento un animal salvaje del Líbano pasó por allí, pisó la florecita y la aplastó. Tú dices, he derrotado a Edom y estás muy orgulloso de eso. O sea, como quien dice a usted sí, usted ganó, usted ya fue y los derrotó, pero ¿qué? ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que tenemos victorias y ahí viene qué? Entonces sacamos pecho y decimos, ya, ahora sí, ahora soy el chacho, ahora soy la chacha, ahora sí que se venga el que se venga. ¿Con quién es que hay que pelear? ¿O a quién me voy a enfrentar? Que yo le gano al que sea. Y estás muy orgulloso, pero mi consejo es que no moleste, que se quede tranquilo, quédese en la casa, mijo. ¿Para qué se va a hacer pegar? Decíamos en el colegio o en la escuela. ¿Quién de ustedes peleaba? Levanten la mano a los que les gustaba pelear. Y más de una vez tocó decirle a otro, ¿sabe qué, hermanito? No se haga pegar, no se haga pegar, no se haga dar. Eso es lo que le está diciendo al rey a él. Mi hijo, usted es un chiquitico, un cardo, por favor, no se haga pelar. Ah, bueno, eso es en paisa es no se haga pelar, porque yo vengo de una tierra donde no le dicen a uno así, pero aquí en Medellín le dicen, no se haga pelar, no se haga pelar. Ah, no se haga cascar. Eso es lo que el rey está diciendo. Quédese en la casita, no moleste. ¿Para qué causar problemas, Sofi? Que solo te traerán calamidad a ti y a tu pueblo. Hombre, piénsela bien. ¿Para qué se va a hacer pegar? ¿Para qué se va a hacer matar? Eso es, miren, nosotros tenemos un perro que es así de grande, un fila brasilero, y él es allá en la rejita, cuidado. Ustedes no se imaginan cuántos perros arriman en el día, así. Y ya, y Renato los mira como, y entonces, oiga, son una cosa terrible, y son unas cositas chiquiticas. Salite pues que te voy a matar. Como que eso es lo que está pasando ahí. Sigue, Sofi. Sin embargo, Amasías no le hizo caso, porque Dios estaba decidido a destruirlo por haber recurrido a los dioses de Edom. Ojo con eso. ¿Quién no hizo caso? Amasías. ¿Pero por qué? ¿Porque le faltó juicio? ¿O porque era cobarde?
No, porque adivine qué, Dios lo quería destruir. Miren pues, pille el detalle. Él simplemente tenía que retirarse y decir, no, ¿sabe qué? Ese man está muy grande, yo más bien no peleo con él. Pero Dios lo quería destruir por haber hecho lo malo, por haber llevado al pueblo a cometer pecado y arrodillarse ante esos dioses, los dioses de los que él había derrotado. Sin embargo, Amasías entonces Joás, rey de Israel, movilizó a su ejército contra Amasías. Adivine qué hizo Joás. Pues cuando a uno lo desafían y el otro es más pequeño, pues tocó cascarlo. O sea, sí, no hay de otra. Su ejército contra Amasías, rey de Judá. Los dos ejércitos se pusieron en pie de guerra en Bet-Semes, en Judá. Y el ejército de Israel venció de manera aplastante a Judá. Y sus soldados se dispersaron y huyeron a sus casas. Pues era lo más lógico, ¿sí o qué? Que el grande, el peleador, pues acabara con el chiquito. Era lo más lógico. El rey Joás de Israel capturó ¿a quién? A Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, nieto de Ocosías. Después lo llevó a Jerusalén, donde demolió 180 metros de la muralla de la ciudad, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Se llevó todo el oro y la plata. y todos los objetos del templo de Dios que habían estado al cuidado de Obed-Edom. También se apoderó de los tesoros del palacio real y tomó rehenes. Luego regresó a Samaria. Amasías, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte del rey Joás de Israel. Hasta ahí el final de este capítulo. Ya, pastora, nos puede ilustrar. Pero nos quedó claro qué pasó en este capítulo. Eso es que aquí nos gusta como en el superlibro. ¿Quién ha visto ustedes el superlibro? Superlibro es un programa que dan para niños en YouTube. Y entonces uno le explican todo con muñequitos, aquí también. Muy bueno, pastor. En el 27, porfa, dice... Después que Amasías se alejó del Señor, vuelve y pasa, hubo una conspiración en Jerusalén contra su vida, y el rey huyó a Laquis, pero sus enemigos mandaron a unos asesinos tras él y allí lo mataron. Es muy importante esta parte, porque también justo cuando se alejó de Dios, vino la falta de cobertura y ahí fue su muerte, ¿verdad? Miremos esas dos historias y entonces ustedes pueden decir, bueno, pero ¿qué nos quieren decir los pastores? Porque son dos capítulos completos y queremos simplemente explicarles los paralelos o las cosas que son tan parecidas. Inicialmente nosotros empezamos a estudiar el capítulo 25, pero mi esposo se apasionó con el 24 y me dijo, amor, es que mírame los dos capítulos, todo lo que tienen tan iguales. Quiero que miremos como observación qué pasó con el rey Joás y qué pasó con el rey Amasías. Ambos no tenían un corazón completo para Dios. Joás tuvo una parte, un periodo de su vida que hizo lo que Dios quería y adoró a Dios, hizo su voluntad, pero después desvió su camino y vemos cómo tuvo las consecuencias de eso. A Amasías le pasa igual. Dice en el versículo 2 del capítulo 5 que hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, pero no de todo corazón.
Es decir, como que queremos, pero no queremos. Como que empezamos un proceso con Dios, como que le metemos la ficha, pero después viene y cualquier situación del camino lo desvía. Algo que nosotros hablábamos era que la gente se dejaba movilizar mucho por las circunstancias y que decidían en su corazón obedecer a Dios y entregar su vida a Jesús, pero que cualquier situación que viniera de camino los hacía inclinar luego fácilmente, aún hasta sus otros dioses. ¿Qué pasa entonces en Joás? Vemos que los consejeros dieron un consejo de abandonar el templo del Señor. Y si vemos en el capítulo 25, en el versículo 17, cuando justo Amasías ya le había dicho al profeta: ¿quién te ha llamado a ti para que te metas en lo que nadie te ha llamado? Rechaza la voz de Dios en el profeta. Pero en el 17 dice: después de consultar ¿a quién? A sus consejeros, el rey Amasías de Judá envió a Joás rey de Israel, hijo de Joacás y nieto de Jehú, el siguiente desafío. Ambos reyes se niegan a escuchar la voz del profeta. Joás asesina al hijo de su mentor, llamado Zacarías, lo asesina. Y Amasías casi que lo mata también, porque cuando vino el profeta le dijo: no sea que te ganes que yo te mande a matar, porque ya su padre lo había hecho. Él sabía que eso podía suceder. Ambos inclinaron más su dirección de consejo en aquellos que lo alejaban de Dios y hacían que cometieran muchas equivocaciones. No tomaron en cuenta ni la voluntad de Dios ni el consejo de Dios. ¿Qué nos habla esto el Señor hoy? Si ustedes pueden observar, ambos fueron llamados y tenían responsabilidades muy grandes, pero al saber que en su ministerio, servicio, reinado, abandonaron a Dios y se desviaron del camino, empezaron a cometer muchos errores. ¿No es acaso que nosotros en este camino, cuando decidimos no obedecer a Dios o sacar a Dios de la ecuación, empezamos a cometer las barbaridades del mundo? ¡Qué terrible! Tanto como los reyes, donde sucedieron lo mismo, los sacerdotes también no fueron escuchados, fueron rechazados. Uno fue asesinado y el otro casi lo asesinan. Otra cosa que quiero que veamos es que nosotros se nos es llamado en la palabra que seamos fieles y que caminemos esta carrera, dice Pablo, en perseverancia. ¿Hasta quién? Hasta el final. Hasta el final. Pero estos dos reyes comenzaron un camino y se desviaron fácilmente. ¿Qué los hizo desviar? Sus propios intereses. ¿Cómo los intereses personales, pastora? ¿Qué tal el rey Amasías? Cuando viene y hace toda la exposición de su gran batalla, contrata a estos guerreros y les paga 300,000 kilos de plata. Y viene el profeta y le dice: no te vayas con ellos. ¿Qué es lo único que él pensó en ese momento? ¿Y mi platica? Yo voy a perder toda esa plata. Él no pensó en la victoria. Él no pensó quién la iba a tener. Él no pensó sino en su plata. Yo ya pagué. ¿Y qué tal si Dios te dice en este camino: suelta eso que no te conviene? Y usted dice: ¿y todo lo que me costó? ¿Y lo que vale? Esa es mi platica. ¿Saben qué? Muchas veces ponemos el interés nuestro. Y yo tengo el caso, y espero Betsy me esté viendo, ella era angeóloga. Y era una angeóloga buena. Ella es la pastora de Encontrados Bogotá, junto con su esposo pastorea. Y ella invirtió mucho dinero en su angeología. Y tenía libros, y tenía péndulos, y tenía otra cosa que era para hacer sonidos. ¿Cómo? No, como de los budas, como del bom. Bueno,
¿Sí me entendieron cómo hacía? ¡Bum! Así. Sígueme para más consejos. Y resulta, debe estar Betsy escribiéndome que un cóncavo o algo así, yo no sé. El caso es que en medio de todo eso, ella llegó a Jesús. Cuando ella llegó a Jesús, conoció del Evangelio, tan listo. Y ella en su corazón, en medio de su oración, el Señor le dice, entrégame todo. Entrégame todo. Y cuando le dice entrégame todo, dice, ay, pero ¿cómo así? Le dice al esposo, amor, que el Señor me dice que vea que esos péndulos, que no, ay, no, y todo lo que nos ha costado esto. Realmente cosas muy costosas. Y uno dice, ay, pero es que yo tenía en su angeología unos ángeles, pero grandes, costosos, cosas muy costosas. Y ella lo destruyó todo. Ella no preguntó. Ella dijo, yo no sé cuánto me costó. Y quizás invertí mucho, pero si tú me dices que esto no me está dejando ir a la batalla y no me está dejando ganar, yo te lo entrego, no hay problema. Asimismo, aquí mismo ya hemos contado esta historia y no me canso de contarlo, y como hay personas nuevas quiero decirlo. Cuando viene alguien de la iglesia y me dice, pastor, entonces usted me va a decir que no tome, y yo le digo, no, tranquilo, no se preocupe. Esa es su relación con Dios, y él en su oración empieza a Dios a orar en su corazón, y en su nevera está llena de whisky, y en un momento vais, la mira y dice, el Señor ve y bota todo eso. Él llega y destapa botella por botella, y en lavaplatos, si somos más cachés decimos en el grifo, y bota todo eso, y el que lo escucha dice, los whisky, ¿pero cómo? ¿Y cuánto valió? Y mi esposo, como es de espiritual, siempre dice, ¿y no dejó nada para un remedio? Nada, pastor, porque el Señor me dijo, nada, y todo lo boté. ¿Cuánto vale? Mucha plata. Pero los intereses personales no nos hacen obedecer a Dios, y no nos hacen muchas veces escucharlo. Aún él obedeció, pero no de todo corazón. Porque miren que más adelante él todavía estaba sufriendo por la plata que había perdido. Él todavía no podía creer que lo que Dios le había dicho, que renunciara, lo que le había costado, él lo había tenido que soltar. Es muy triste, porque esos intereses no nos dejan ver a Dios, porque todavía yo digo, yo necesito mi gloria, porque lo único que quería era una gloria personal. También quiero que miremos cómo Dios, a través de esta victoria, lo único que quería era que le glorificara y le dijeran, gracias Señor, porque fuiste tú quien lo hiciste y fue a tu manera. Mira que no necesité ni siquiera a los guerreros. Pero ¿cómo es posible que él viene y conquista y todo el botín se lo lleva, pero junto con ellos sus ídolos? Y dice, ¿cómo tú vas a poner tu confianza? Porque les quema incienso y los adora, si ellos ni siquiera pudieron salvar a los suyos. Si ellos ni siquiera pueden salvar a los suyos. Entonces, ¿cuántas veces nosotros vemos a una persona que se encuentra en una quiebra, en una ruina, por haber hecho unas decisiones mal? Vemos que su vida está vuelta a una nada, y nosotros decimos, ay, venga, yo oro por usted y y bueno, le ayudamos, le presentamos a ese Dios, pero luego esa persona viene y nos dice, hay otra vez un negocio de esos, vamos, y nosotros ponemos la fe y la confianza en él. En la misma fe donde un día sus dioses, sus negocios le dieron la espalda, y yo me voy tras ellos. Nosotros en la cultura decimos, yo confío en Dios, yo creo en Dios, yo solo Dios, voy a la iglesia y oro. Pero si yo paso una necesidad de enfermedad, aún conociendo la voluntad de Dios, y me dicen, vaya más bien para donde San Gregorio, vaya más bien para donde esto, vaya más bien para donde allá, yo miro a mi Dios y digo, pues de pronto este me sirva. Nos inclinamos tan fácil ante otros dioses, aunque nuestra historia sepa, nuestra alma, que no son de Dios. Y dice, ¿cómo se te ocurre haber puesto tu confianza si ni siquiera ese pueblo, sus dioses lo salvaron? Porque el único que salva y es verdaderamente el Salvador es Jesucristo hecho hombre, no es más.
Pero a nosotros nos dicen cualquier otra cosa y decimos, ay, sí, quizás. Porque vemos que la respuesta de Dios no llega así, como tan rápida, y dice, pues, ya que estamos aquí demorándonos. Y esto pasa mucho. Y pónganse en el zapato de las mujeres con los hombres, lo digo yo. Y es que acostumbramos a que cuando no estamos casados ni conocemos al Señor, decimos, bueno, yo estoy saliendo con aquel, pero tengo en remojo otra opción. Yo sé que mi corazón se lo estoy entregando a este, pero como no es del todo corazón, porque miren lo que dice, que Amasías hizo lo que agradaba a Dios, pero no de todo corazón. Entonces yo estoy saliendo con este, pero yo tengo uno que le estoy escuchando el cuento y yo no lo cancelo del todo, porque digo, bueno, pues si de pronto este me falla, yo tengo plan B. Y las mujeres, los hombres también, donde no erradican todos los contactos que son posibles inclinaciones a más allá. Dios no está en el asunto, pero el bueno, yo tengo una opción más, es lo que Amasías hizo con sus ídolos. Es decir, yo tengo a Dios, pero bueno, yo tengo en remojo estos otros, y pues si este no me da lo que yo quiero, pues adivine quién me da, este. Y nosotros somos muy fáciles de no ser fieles. Y nuestra fidelidad se inclina muy fácil a todo lo que viene a querer que yo pueda cumplir mis objetivos. Y termino con esto. Cuando ambos rechazaron la voz de Dios en los profetas, se dieron cuenta el enojo del Señor y hubo graves consecuencias, no solo para ellos, sino para todo un pueblo. Cuando nosotros decidimos no escuchar la voz de Dios, no solamente las consecuencias son para nosotros, sino para todo el lugar al que estamos llamados. Y creemos que es un asunto nuestro, pero no funciona así. Iglesia, observemos dos cosas para que esto lo lleves en tu corazón. Mira la escena, por favor, del capítulo 24, 17. Después de la muerte de Joiada, los líderes de Judá fueron y se inclinaron ante el rey Joás y lo persuadieron para que escuchara sus consejos. Decidieron abandonar el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y en cambio rindieron culto a ídolos y a los postes dedicados a la diosa Aserá. A causa de este pecado, el enojo divino cayó sobre Judá y Jerusalén. Sin embargo, el Señor envió profetas. Dice, sin embargo, Dios estaba diciendo, ojo, miren, escuchen mi voz, para que el pueblo se volviera a Él. Los profetas advirtieron al pueblo, pero aún así ellos no quisieron escuchar. ¿Sabes qué quiere la voz del enemigo? Matar al profeta. ¿Y sabes qué está pasando en estos tiempos, iglesia? Satanás está callando las voces de los profetas. Y cuando hablo de esto, es que callan esto. En los colegios ya no se permite esto. Esto es una voz profética. Ya en los colegios no se permite ni siquiera que se predique. En Estados Unidos usted no puede predicarle a alguien en un parque. Satanás está callando la voz de los profetas. Está callando la voz del evangelio. Pero piense que lo que más quiere el enemigo es que usted sea parte de la palabra y de la oración. Que usted inclusive rechace a quien le sirve a Dios.
Y en su corazón, cuando se decide abandonar a Dios e inclinarse ante otros dioses, viene no solamente el enojo del Señor, sino que lo que podía ser o haber sido de prosperidad se quita. Y dice, el enojo divino cayó sobre Judá y Jerusalén. Sin embargo, el Señor envió profetas para que le advirtieran. El 20, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías. No fue Zacarías hablando en su propia voz, fue Dios quien envió a Zacarías, hijo de Joiada, el sacerdote. Se puso de pie delante del pueblo y dijo, esto dice el Señor, ¿por qué desobedecen los mandatos del Señor e impiden su propia prosperidad? Ustedes han abandonado al Señor y ahora Él los abandonará a ustedes. Cuando le dice, ustedes han abandonado el mandato y han ustedes mismos cortado la prosperidad que Dios tiene para sus vidas. O sea, es tan simple como que si acarrean consecuencias es a causa de su desobediencia. Dios tiene un plan de restauración. Dios tiene un plan de una vida nueva para nosotros. Dios tiene un plan de salvación. Dios tiene planes buenos para nosotros, pero si nosotros le rechazamos su voz. Hubo una niña de 12 años que me dice, pastora, yo soñé que a mi papá lo asesinaban y lo torturaban, y mientras la niña le caían sus lágrimas, lo único que le dije fue, oremos por tu papá. Pero ¿sabes que tu papá ha rechazado a Dios? Y quiero decirte que si le llegara a pasar algo a tu papá, no ha sido culpa de Dios. Porque Dios le ha llamado, ha enviado profetas, le ha hecho muchos llamados. Y él ha rechazado 1, 2, 3, 4 veces la voz de Dios y no sé cuántas más. Y sí, están corriendo tras él y está en peligro, su vida está en peligro. Y Dios se lo ha advertido. Y la única manera que el Señor me daba para hablarle a esta niña era, ¿qué pasa si yo estoy cuidando de ti en este lugar, pero tú sales por esta puerta corriendo y te vas para el parque, te vas para Medellín sola? ¿Qué pasa si te pasa algo? ¿Va a ser culpa de quién? Mía, por mi desobediencia, porque yo me quise ir y quise que usted no me cuidara. Rechazamos a Dios y después lo culpamos, lo hacemos responsable y venimos con una cantidad de reclamaciones. Y sabes, la muerte del justo no se queda así, porque dice que el Señor vea lo que ellos hacen y vengue mi muerte. Nosotros como profetas cumplimos la función de llevar la palabra y el evangelio, de ahí a quien la escuche y de ahí a quien no. Y miren el 25, por favor, cuando dice en el 9, Amasías le preguntó al hombre de Dios, al profeta, una vez más, ¿pero qué de toda esa plata que pagué para contratar al ejército de Israel? El hombre de Dios contestó, el Señor puede darte mucho más que eso. Esto ministró tanto a mi corazón. Tanto cuando dice Dios puede darte mucho más que esto. Pero él no escuchó eso en su espíritu, porque simplemente dice el 10, así que Amasías dio de baja a todos, tuvo victoria. Y entonces dice el 14, cuando el rey Amasías regresó de masacrar a los edomitas, ¿qué hizo? Trajo consigo los ídolos que le había quitado a la gente de Seir. Los puso como sus propios dioses y se inclinó ante ellos y les ofreció sacrificios.
Esto hizo enojar mucho al Señor, quien le envió un profeta para que le preguntara: ¿por qué acudes a los dioses que ni siquiera pudieron salvar a su propio pueblo de tu mano? Pero el rey lo interrumpió y le dijo: ¿desde cuándo te nombré consejero del rey? Cállate antes de que te mande a matar. ¿Saben algo? Ambos desviaron su fe y se inclinaron a dioses. Pero hay un detalle muy importante que me gustaría que ustedes observaran. Y dice: ¿por qué acudes a dioses que ni siquiera pudieron salvar a su propio pueblo de tu mano? El amigo que es borracho te dice: vámonos a tomar, pero tú le ves la vida y es una vida miserable. Ese amigo está llevado del carajo y te dice: no le haga caso a la mujer, váyase conmigo. Y uno dice: sí, pues qué bobada, yo me voy con este. Y no, pues, oiga, deje de ser usted cansona, de echar cantaleta, me voy con mi amigo. Vaya, mire la vida del amigo. Es una vida totalmente destrozada. Pero ¿cómo es posible que nosotros nos inclinemos más en los que no han podido salvarlos a ellos? Como una botella de guaro no ha podido salvarlo a él, pero yo sí me voy y me la tomo, queriendo o creyendo que a mí sí me va a ser mejor que a él. Como la amiga que tiene un hogar destruido y lleva 3 divorcios encima, no pelecha con nada, me dice: deje de ser boba, yo le presento amigos. Y uno dice: pues sí, me voy con esta. Pues esta sí que tiene amigos para presentarme. Mírele la vida. Ese mundo no le ha hecho libre, ni la ha salvado, ni la ha hecho mejor persona. Y aún así, en medio de lo que están hundidos, yo es que decido inclinarme más ante los amigos de ella que ante el consejero que me dice: hey amiga, deje de estar acostándose con todos, póngase juiciosa. No te he nombrado mi consejera, cállate. Deje de ser metida. Es mi vida, no la suya. Y yo veré lo que hago. ¿Estamos? Como el que tiene una vida vacía, que usted no le ve sino que es apariencias, y que tiene una vida que si no es el carro, que si no es la cirugía, que si no es el último de lo último, de aquí, de allá, de más allá, y usted le ve su trasfondo, en dónde está su hogar, dónde están sus hijos, dónde está su corazón. Y usted aún así dice: ay, yo quisiera tener la vida de esa amiga. Usted quisiera tener los dioses de ese hombre que trata mal a su mujer, ese hombre que le grita la esposa, ese hombre que la maltrata, ese hombre. Viene el otro y dice: ese es el macho, su vida está miserable. Y uno dice: ay, yo quisiera ser como él. Y concluyo porque Dios trató conmigo esta semana, y yo tuve algo realmente que fue una confrontación, porque alguien tenía cosas, y eso no valora nada, con nada. Esa persona pierde todo, o sea, no le importa nada, y aún así tiene mucho. Y yo le dije: Señor, ¿es en serio lo que decía mi abuelita, que tú le das pan al que no tiene dientes? O sea, yo realmente me puse seria. Y yo: bueno, Señor, hablemos tú y yo. Y uno trabaja, te adora, te bendice, hace lo que hace, y me inclino ante ti, no tengo más dioses. Y este otro que no, ni te conoce, y tiene. Bueno, Señor, entonces. Y el Señor, me monto en el carro, y el Señor me dice: mira a tu esposo y mira a tus hijos. ¿Qué tienes? Y yo: una familia hermosa. Y me dijo: ¿qué tiene él? Y yo: nada. Y tú me tienes a mí. Él no me tiene a mí. Antes ve tú y háblale de mí, porque tu Dios es mayor y es más grande que los dioses que él se inclina y a los que él adora. ¿Ven? Como 2 vidas, como dijo el pastor ahora, ¿escucharon?
los reyes hacen que hereden su reinado a sus hijos y cómo los profetas hacen que se herede también a sus hijos. Pregunto, ¿qué le estás heredando tú a tus hijos? ¿Qué vas a hacer tú para heredar a tus hijos? ¿Qué vas a dar para sucederles? ¿Qué estás trabajando hoy tú para darles a ellos? ¿Qué? No, a mí mi hija que beba, que a mí me decían chiquita, mi papá drogadicto, mi mamá alcohólica. Y saben, el regalo de los cumpleaños de 14 años fueron 2 o 3 cajas de vino. Mi papá llegó, tome mi hija para que vea. Y era 14 años, estaba cumpliendo 14 años. La rasca que me pegué. Pero se sentían muy orgullosos porque decían, mientras tomen la casa todo está bien. Es mejor que tomen en la casa. O las mamás que le dicen, a mí que mi hijo meta marihuana aquí en la casa, que se vaya a ir para la calle. No, aquí en la casita donde yo lo pueda cuidar. Y saben, nosotros no nos damos cuenta que somos nosotros los que estamos dándoles esa herencia a nuestros hijos. ¿Qué les estamos dejando a nuestros hijos? Usted le grita a su esposa, más adelante su hijo se va a levantar a gritarle a la mamá y después a su esposa. Usted maltrata a su esposa, su hijo viene, crece y le pega un puño a la mamá. Eso fue lo que vio. Como traten los esposos a las esposas, los hijos van a tratar a la mamá. La deshonra también se hereda. Y el rey Joás deshonró al profeta y lo mató. Y le dijo, no me interesa, te mato. ¿Y qué hizo Amasías? Lo deshonró. No lo mató, pero lo deshonró. Y cuando usted quita la honra a sus padres, a una autoridad espiritual o a la voz de Dios, Dios dice, no te hablo. Entonces, que te lleve el que no te trajo, porque a mí no me trajo ese, entonces que no me lleve. Pero usted quiere esto, entonces eso va a tener. Punto. El Señor sabe qué hace, se aparta y le dice, siga con sus ídolos, siga con sus amigos consejeros, váyase allá donde sus amigos borrachos y usted les ve la vida, no llegan a fin de mes, no tienen plata, están llevados. Uy, no tengo plata porque es que vea, me llegó y toda se fue. ¿Usted qué tiene ahorrado? Nada. Viven arruinados. Pero nosotros somos, es que ay, qué bacano ese, porque si es libre. Y le voy a hablar a los jovencitos que hay aquí, a las jovencitas. Y con esto termino. Cuando yo tenía 15 años odiaba a mi tía, porque a mí no me crió mi mamá ni mi papá, me criaron mis tíos. Y mi tía era muy cansona, mucho. Me hacía que si me invitaban a salir, ese novio, amigo o lo que sea fuera a la casa y se sentara y lo investigaban y eso, mejor dicho. Y yo lloraba porque no me dejaban ir a fincas. Y todas mis amigas eran en fincas y yo no, y yo le decía, te odio, te odio, te odio. Porque no me dejaba ser libre. Porque yo era libre y no quería que nada me amarrara. ¿Saben? Cuando uno crece y madura, se da cuenta cuando mira a las amigas que sí las dejaban, a todas que sí hacían eso, yo volteo y las miro y digo, yo no quisiera haber vivido esa vida. Gracias Dios por la vida que tú me diste hoy. Estábamos hablando con Daniela, la hija de Adriana, esta semana. Y estábamos hablando de la administración y dijo algo tan lindo. Mi mamá desde que yo tenía 17 años me enseñó a administrar el dinero. Me dijo, primero los pasajes, después esto, después esto. Y dijo, a mí nunca se me olvidó. Y hoy, además de que es contadora, es una mujer del reino y es una excelente administradora. Y Dios la bendice. Es una mujer muy bendecida. Tiene un esposo hermoso y ha sido una mujer
que con mucho trabajo y mucho esfuerzo ha hecho lo que hoy tiene, de la mano de Dios, por supuesto. Pero ¿sabe qué? Eso que para nosotros es absurdo y para los jovencitos, lo que eso es cantaleta, quizás es lo que nos va a salvar. Esa voz de profeta es lo que quizás te va a salvar. Oye, ¿y tú por qué no habías vuelto a la iglesia? No, pastora, es que he estado como perdida y entonces me desconecté y he estado como, pues la verdad a mí me da pena venir y darle la cara. Y yo, el problema no soy yo. Quiero decirle que el mismo Dios que Él te ve en la iglesia te ve haciendo lo que haces en la calle. Él no está en la iglesia solamente, Él está afuera también. Así que no tengas vergüenza en este lugar. Ten vergüenza cuando hagas lo que vayas a hacer, porque Él está en todas partes. Así que no acallen la voz del profeta. No nos tengan miedo. Cuando yo llamo y ven, necesito hablar con... A ver, pastora, cuente, a ver, ¿qué va a decir? ¿Qué le mostró el Señor? Porque es una bendición cuando Dios saca a la luz un secreto o algo que está oculto. Porque te quiere rescatar, te quiere cuidar, te quiere corregir, te quiere ayudar y te quiere decir, estás haciendo lo malo. Porque así mismo como vino el profeta Zacarías y le dice, ¿por qué desobedecen los mandatos del Señor e impiden su propia prosperidad? Ustedes han abandonado al Señor, ahora Él los abandonará a ustedes. No queremos escuchar la voz del profeta, porque no queremos escuchar la voz de Dios y preferimos adorar ídolos mudos, porque un ídolo mudo no me va a hablar. Y yo prefiero quemarle incienso a un ídolo que no habla, que ir a la palabra que sí me habla, o que ir a la iglesia que la prédica sí me habla. Y Sofía me muestra un meme esta semana donde habían una fila de personas en una iglesia haciendo así. Y el meme decía, la cara de la iglesia cuando el pastor parece como me hubiera conocido toda la semana que tuve. Porque mientras uno está aquí predicando, el Espíritu Santo está hablándole a cada uno lo que tiene que hablarle a cada corazón. Estamos. Tomen en este día lo que tengan que tomar. ¿Y qué tal si oramos y adoramos al Señor? Ojo, no presente sus intereses por encima de los intereses de Dios. No sufra más por las cosas materiales que por las cosas que Dios tiene para darte, que Dios tiene más para darte a ti que lo que tú crees que estás perdiendo ahora en el mundo. Aún viendo tus victorias en el Señor, muchas veces hemos seguido inclinándonos a ídolos falsos que ni siquiera han podido salvar a otros, y yo creo que a mí sí me van a salvar. Dios nos llama a ser fieles y a ser siempre constantes y perseverantes, no ser de épocas, porque todos estos reyes tuvieron una época buena y otra mala. Dios te dice, permanece fiel y no rechaces la voz de Dios. Quiero decirte que Jesucristo dejó a su Espíritu Santo y el Espíritu de Dios sigue hablando hoy. La voz del Espíritu sigue sonando y sigue siendo una voz de trueno. Y dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, porque puede entrar a lo más profundo de tu ser. Hay una canción, Sofía, que se llama Inúndanos, y esta mañana adoraba con esa canción. Porque nosotros necesitamos más de tu presencia, Señor. Hoy, Señor, abre los ojos de todas las personas que están aquí, para que miren qué voces están escuchando y miren las voces de consejo. Muchos esposos le dicen a las esposas, vaya usted a la iglesia que le laven el cerebro, mientras yo me voy con mis amigos. Claro. Rechazamos la voz de Dios, pero sí nos gusta la voz de los consejeros que nos dice, abandona el templo e inclínate a ídolos.
que te llevarán a la destrucción, porque así como has abandonado a Dios, Dios también puede abandonarte a ti. Pero hoy Él te dice que nos podemos arrepentir y que podemos acercarnos y que Él tiene lo nuevo para nosotros. Señor, hoy te pido que veamos a esas amigas con esas vidas vacías y yo pueda decir: yo no quiero eso para mi vida. Yo no quiero los ídolos que ellas están adorando. Por el contrario, quiero que ellas conozcan al Dios verdadero al que yo estoy adorando. Yo quiero que ellas conozcan al Dios que está por encima de todo lo que creamos que nos da placer, que nos da seguridad, que nos da confianza. Yo quiero hoy, Señor, escuchar tu voz, porque tienes mucho más para darme que lo que yo creo que perdería si me acerco a ti. Hay alguien por el que hemos querido orar, pero sabe por qué no se acerca, porque tiene un trabajo que no quisiera abandonar y sabe que si se acerca a este lugar, Dios le va a pedir que deje su trabajo y prefiere no venir a la iglesia. Pero sus consejeros son los que hoy están escuchando. Abre tus ojos y mira la vida de las personas que ni siquiera sus dioses los han podido salvar, y cómo tú has puesto tu confianza en ellos. Preferimos muchas veces poner nuestra fe en ídolos mudos, donde solo me escuchan, pero yo no los escuche. Pero Dios tiene una palabra para ti y tiene una palabra para hablarte. El Espíritu de Dios dice que Él nos enseñará y nos guiará a toda verdad. Él es la luz, y el que camina en la luz, Él desaparece toda oscuridad. Y si andamos en tinieblas, el que es luz podrá alumbrarnos y así saber si estamos o no en tinieblas. Pero quien rechaza la luz es porque quiere todavía andar en tinieblas. Y quiero terminar con esa palabra, y está: como nosotros rechazamos al profeta, pero no estamos rechazando al profeta. ¿Sabes a quién rechazamos? A Dios. Y yo aprendí que a mí ya no me rechazarían más, que estaban rechazando era a Jesús. Y yo dije: Señor, no voy a volver esto más personal. Y te pido que todo aquel que te busque con un corazón sincero y un corazón honesto, que sea, Señor, encontrándote. Padre, yo te pido que seas tú el que venga y revele a cada uno lo que tú tienes para darle. Padre, hoy te necesitamos a ti. Hoy te necesitamos a ti. ¿Qué tal si tú le dices a Jesús hoy que es a Él a quien tú necesitas? Espíritu Santo, hoy te pedimos que tú vengas y hables a mi vida, porque muchos están en la oscuridad y por eso rechazan todo lo que venga de ti. Y sabes, alguien me decía en estos días: pastora, esa persona no quiere saber nada de la iglesia, ni quiere saber nada de pastores, pero si tú ves su vida, está en tinieblas y no quiere acercarse a la luz. Y nosotros necesitamos de esa luz. ¿Qué tal si le dices ahí: Señor, yo necesito tu presencia en mi vida y no voy a negarme más a escuchar tu voz? Hace una semana hablábamos de la bendición que era escuchar la voz de Dios en los momentos en que más lo necesitamos. Y hoy el Señor viene y afirma esta palabra y la habla a tu corazón.
Espíritu Santo, yo te pido que me guíes. Yo te pido, Señor, que seas tú el que me hable, el que me enseñe. Y dice la palabra: si me aman, obedezcan mis mandatos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará a otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos. Vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes vivirán. ¿Les queda duda de que Él es el quien nos está guiando hoy? ¿Les está dando hoy Dios la enseñanza de que Él habla, que no necesitas otros consejeros? Cuando Él dice: y Él los guiará a toda verdad. El Espíritu de Dios los guiará a toda verdad. Quiere decir, si tú callas la voz de la verdad, entonces ¿qué vas a escuchar en el mundo? ¿Qué vas a escuchar en el mundo? La mentira. El engañador va a venir con consejos de muerte, porque Él te quiere ver destruido. Él quiere ver tu familia destruido. Él te está diciendo: no importa si te drogas, no importa si te emborrachas, no importa si eres infiel, no importa si abandonas el templo, no importa, no importa, porque lo único que el enemigo viene es a matar, a robar y a destruir tu familia, tu herencia, tu legado. No importa si te prostituyes, no importa si tienes sexo fuera del matrimonio, las veces que sean necesarias, no importa, no importa, porque esos consejos lo único que te llevan es a muerte, como lo hizo con Joás. Amasías terminó en una muerte cruel después de que Dios lo abandonó. Piensa que los consejeros te quieren llevar a destruir, a ruina, a muerte, pero Dios está aquí para decirte: y yo te quiero llevar para la vida. Es un mensaje de vida hoy. Yo le decía ayer a alguien que estoy súper aterrada de la manera en que está la gente drogándose con un polvito que yo no sé si es coca, perico o si es algo nuevo, no lo sé. Pero aquí en la iglesia tú te paras en esa ventana y si no ves a 10 personas en un día en un rincón drogándose, quizás no sea menos. Salgo al balcón de mi casa y veo una moto con un hombre muy bueno, vestido bien, aparente, trabajador. Una mañana, 8 de la mañana, para su moto, saca su sobrecito, se mete su droga, se acomoda su casco, sacude su ropa y sigue su camino como si nada. Y yo decía: ¿es en serio que esto está tan expuesto ya que la gente ni vergüenza tiene? Aquí adoramos al Señor mientras abajo se están drogando. Y yo digo: Señor, ¿es en serio que la gente ve la muerte y la vida tan cerca y no ven la diferencia porque están cegados? Están tan cegados como los consejeros dicen: abandona el templo y ve tras ídolos. Santo, tú quieres hablar a tu pueblo. Él quiere hablarte en el secreto de tu habitación. Él quiere que te inclines en tu cama a solas y le digas entonces: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Y el Señor te va a decir: quiero tu corazón y quiero darte una nueva vida para que descubras quién soy yo, el que he dado mi vida en una cruz por ti, el que he venido a salvarte, el que he venido a perdonarte.
Señor, pero llevo muchos años drogándome, pero llevo muchos años cometiendo tantos errores. Y el Señor te dice, pero yo soy eterno y he tenido paciencia para esperarte que este día vengas hacia mí. Quiero darte un nuevo hogar. Quiero darte unas nuevas amistades, donde haya más consejo mío que del mundo. El mundo nos promete una felicidad que dura tan poco. Dura minutos, éxtasis, quizás una noche de placer, quizás tener la seguridad de tener un respaldo financiero. Pero ¿qué hay en mi corazón sino vacío? Porque he quemado incienso a ídolos. Espíritu Santo, estamos cerrando este mes de septiembre y comenzamos diciendo que nada nos separe del amor de Jesús, que nada nos separe, ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, que nada nos separe del amor de Dios, nada. Y hemos visto un mes de mucha bondad. Hemos visto cómo tú has traído personas nuevas a este lugar y hoy estamos felices porque tú hoy estás sentado en una silla por la cual hemos orado mucho por ti, porque Dios conoce tu nombre y sabía que hoy ibas a ocupar ese lugar. Y el Señor decía, ponme atención, escúchame y acalla las voces de los consejeros del mundo y prepárate para que mi voz se active en ti. Hemos venido orando porque la fe y el creer unido a la obediencia trae bendición. Y Dios quiere bendecirnos, pero nos dice, tienen que creer en mí y tienen que poner su fe en mí y tienen que obedecerme. Y yo entonces podré mostrar mi amor por ustedes, porque entonces no le darán gloria a nadie más sino a mí. No es casualidad que hoy estés aquí, porque Dios preparó esta cita contigo y Dios preparó este encuentro contigo, porque es hora de que tú abras los ojos de toda la ceguera espiritual donde muchas veces hemos dicho, pero yo no necesito sino el dinero para ser feliz, o no necesito sino un esposo, o no necesito sino... Y el Señor te dice, me necesitas a mí. Reconstruye tu templo y haz como el primer profeta y sacerdote le dijo a Joás, ¿quieres tener un reinado bueno? Reconstruye el templo. Y mientras reconstruían el templo tuvieron abundancia. ¿Sabes qué te dice el Señor hoy? Reconstruye el templo. Todo lo que hizo con la mano lo borró con el codo, porque todo lo que había reconstruido en el templo luego vino y lo abandonó. Y el Señor te dice, reconstruye el templo, pero no lo abandones. No lo abandones. No lo abandones. Vamos a adorar esa canción, Sofía, completo. Yo les invito a que se pongan de pie. Tengo hambre de ti. ¿Qué tal si lo ponemos una vez más? Vamos a volverlo a empezar. ¿Y qué tal si mientras le adoras le dices al Señor que tienes hambre de Él y que solo necesitamos que Él nos inunde de su presencia? ¿Qué tal si ponemos nuestra mirada en Él? ¿Y qué tal si hacemos esta confesión y declaramos: quite todo lo que no sea de Él, todo lo que te desagrade de nosotros, quítalo. Dale la autoridad a Jesús. Dale la autoridad a Jesús. Tengo hambre de ti, transfórmame. Haz derribar lo que no te agrada, escribe una historia
sea nuevo y venga de ti. Realmente lo quieres, dice el Señor, que se cree con el corazón, pero que se confiesa con la boca. Se cree con el corazón, pero se confiesa con la boca, y eso trae salvación. Amén. Vamos entonces a confesarlo y dile: Señor, saca, dame una nueva vida. Es a ti a quien necesitamos, Espíritu Santo. Ministra. Tengo hambre de ti, transfórmame. Haz derribar lo que no te agrada. Escribe una historia diferente en mí. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti. De ti, Señor, oh Señor.
Hazlo otra vez, hazlo otra vez. Lléname, prodúcelo. Hazlo otra vez. Wow. Lléname, Lávame de nuevo con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario por mí. Hoy me acojo a tu sacrificio, me apropio de él y me declaro una hija o un hijo tuyo. Recíbeme, Señor. Gracias por morir en la cruz del Calvario a mi favor. Sé que no lo merezco, pero gracias por tanto, tanto, tanto amor. Gracias, Señor. Señor, mi pasado quedó atrás. A partir de este momento, mi pasado queda atrás. Tómame de la mano y guíame por el camino que tú quieres. Decido en mi corazón no ser como estos reyes que tú nos has hablado hoy. Hoy me quedo contigo como mi único Dios y Salvador personal, mi único Señor, el dueño de mi vida, a quien escucharé y obedeceré. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, te ruego, lléname de tu Espíritu Santo. Lléname ahora. Ven, Espíritu Santo, y toma tu lugar en mi corazón, en mi vida, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida para que jamás sea borrado. En el nombre de Jesús. Amén. Deje sus manitas allí levantadas. Padre, tú has visto nuestras manos levantadas a ti, Señor. Has visto a los que por primera vez hoy te invitan a llegar a su corazón y a recibirte como Padre, como amigo, como Señor, como dueño, como Salvador.
has visto sus manos, pero también has visto, Señor, las manos de aquellos que hoy vuelven a ti, renovando ese pacto de amor y diciendo: Señor, tu Espíritu Santo hoy me habló a través de la vida de estos reyes, y no quiero terminar como ninguno de ellos. Quiero que mi final contigo es el que tú tienes escrito en el libro de la vida, que ese sea el final que yo persiga. En el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, aquí están tus hijos y tus hijas que han decidido caminar hoy contigo. Y gracias porque lo que el mundo no ha podido arreglar, tú lo arreglas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Denles aplauso al Señor. Denles aplauso al Señor. Denles aplauso al Señor. ¿Saben? El Señor me muestra que hay personas que necesitan mucho en este lugar. El tiempo se nos ha acabado, pero aquí están los pastores a quien ustedes pueden venir y podemos hablar. Como dijo la pastora, no sabemos todo, no somos perfectos, pero procuramos cada día caminar en obediencia al Señor. Y tenemos fallas, seguramente muchas fallas, pero el Señor conoce la intención de cada corazón. Amados, que el Señor les bendiga. Este es su lugar, la casa de Dios, su casa, su iglesia, su familia. Así que todos, denle un aplauso al Señor por su propia vida en esta mañana. Ya para terminar, miren, algo muy importante que me ha quedado este día es: no les hablo de dinero, sino cierren sus ojos, por favor, y recuerden lo que el profeta le dijo al rey. Olvida lo que te deben, no solamente dinero. Si te deben honra, si te deben cualquier cosa en la vida, si alguien te traicionó, si alguien te faltó, si alguien te falló, si alguien te quitó lo que era tuyo, olvídalo. Aprovecha este instante para que lo dejes atrás, para que lo sueltes, porque ¿saben cómo finalizó el profeta? Dios tiene más para darles. Amén. Y quiero finalizar con lo siguiente, para los que estamos más viejitos. Yo esto lo he dicho muchas veces y no me canso de decirlo, cada que salíamos de casa, ¿qué pedíamos? La bendición. Porque ahora ya resulta que no se usa. Ahora resulta que ya qué pena pedir la bendición. Pero cuando nosotros, ¿cuántas veces al día pedíamos la bendición? Cada que salíamos, decíamos: y eso es bíblico. Y número 6:26. Y el Señor nos dice: háganlo continuamente, porque yo los voy a bendecir. Amén. Señor, gracias por esta mañana, gracias por hablar.